Muy buenos días a todos. El Ministerio Ayuda Internacional les saluda. Mi nombre es Miriam de Romero, con el capítulo El Shaddai en San Salvador. Que sea un día muy hermoso y que reciban esta palabra con este mensaje de los nombres de Dios, que puedan percibir lo que Dios quiere dar a cada uno de ustedes. Amén. Los nombres de Dios. Hablábamos sobre los nombres de Dios, de lo cual uno de ellos es Jehová Jireh. Él es proveedor. Dios es mucho más de lo que podemos imaginar. No hay idioma en el mundo que pueda definir la totalidad de cómo es Él, pero podemos conocerlo mejor al estudiar algunos de sus nombres y ver las características que nos revelan. Veamos algunos de los nombres de Dios que encontramos en la Biblia, su significado y la importancia que tienen para nosotros. Amén. Dice la palabra de Dios en Génesis 12:10. Y hubo hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para peregrinar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Esta es la oportunidad única donde puede Abraham decir que había una gran hambre en la tierra. En ese tiempo fue que Abraham descendió a Egipto, en el cual iba tras el mandato del Señor. Amén. Y dice la palabra de Dios seguidamente en Génesis 17:5. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Si ustedes ven en la fotografía, en esta imagen Dios nos muestra el monte de Moria. Es el monte donde todos recurrían a los holocaustos, a donde Dios enviaba a hacer el holocausto en su nombre, en su honor. Y aquí dice, no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Dios le dio ese mandato a Abraham, sabiendo que él iba a ser nombrado padre de la fe, y asimismo entró en otro tiempo, el cual ya hasta su nombre había sido cambiado. Y asimismo le decía el Señor, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Amén. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Sabemos que en ese tiempo que Abraham salió de Egipto hacia el monte Moria, pasaron 3 días en los cuales pudo Isaac ver la fe de su padre, la obediencia y también saber que él iba a hacer el cordero para el holocausto que Dios le había pedido que cumpliese a Abraham. Acordémonos que él es llamado el padre de la fe y él estaba demostrando a través de la obediencia la fe que él tenía para con el Señor, el temor a Jehová. Hasta ese momento, él adoraba a Dios por medio de su trabajo, por medio de la obediencia. Y qué precioso cuando nosotros podemos, por medio de la obediencia, alabar a Dios, adorarlo, aún en medio de las pruebas, aún en medio de las dificultades, tal vez de nuestra salud o tal vez de algún problema en el cual se nos puede apagar la fe, se nos puede bajar la fe. En esos 3 días que Abraham ocupó para llegar hasta ese lugar,
Me imagino que él habrá sido tentado pensando, ¿lo hago o no lo hago? El Señor lo mantuvo en esa medida de fe, en la cual no flaqueó y siguió adelante, confiando en que Dios le había dado una promesa y que él no le iba a fallar, pero estaba siendo probado por medio de su obediencia, por medio de su temor y por medio de la fe que Dios había provisto y había respaldado a Abraham. Amén. Génesis 22:12. Cuando pasó el tiempo y vio Isaac que no aparecía el cordero para el holocausto, él como que si se sorprendía a cada momento porque no veía ese cordero. Y preguntó a Abraham, ¿y dónde está el cordero? Y él supo contestarle y le dijo, Dios se encargará de proveerlo. Cuando todo esto estaba ya expuesto para el holocausto, el Señor Jehová dice, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. ¿Seríamos nosotros capaces de poder permitir que Dios nos envíe a hacer ese holocausto, a poner a nuestro hijo, a ponerlo como él había dispuesto? Sin embargo, Abraham seguía los lineamientos que Dios le había dado. Pero llegado el momento, Dios extiende su mano sobre este muchacho y sobre Abraham y le dice que no le haga nada. Y fue cuando Dios proveyó ese carnero para que fuera puesto para el holocausto. Precioso el Señor. Si usted está pasando una prueba de cualquier índole que sea, ese momento es justo cuando ya Dios provee la solución, provee el medio en el cual usted va a entregar el momento y va a decir que Él es su proveedor. El Señor no se queda con nada, ni Él tampoco lo va a dejar en decadencia, lo va a dejar en un momento en el cual usted se va a dejar vencer. Solamente basta que pongamos la fe en Él, que pongamos nuestro entendimiento y pidámosle al Señor, subamos a ese monte donde Él nos dice que subamos, para que podamos encontrar la solución, la contestación, porque el momento ha llegado cuando Dios dice, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo único. Qué precioso cuando el Señor está haciendo el milagro en nosotros y Él sabrá que lo que hacemos es para la gloria de Él. Amén. Génesis 22:14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. ¿Cómo podemos ver en este momento que esta palabra es contemporánea, que es la palabra que Dios ocupa todo el tiempo? Esta palabra es la misma que dice que el sentido es que Dios puede ver todo, el presente, el pasado y el futuro. Él es el mejor proveedor porque Él conoce de antemano lo que vamos a necesitar. Podemos tener la confianza de acercarnos a Dios con nuestras peticiones y estar seguros de que Él proveerá
todo lo necesario en su tiempo perfecto y de acuerdo a su voluntad. Por eso dice, por tanto se dice hoy, estamos en un tiempo presente. Esta palabra nos servirá ahora y siempre. Solamente basta que subamos al monte de Jehová, porque ahí está la provisión, ahí está la contestación para todo lo que Él tiene preparado para nosotros. Y esta es la confianza que tenía Abraham en su corazón mientras él caminaba hacia el monte de la mano de su hijo, dispuesto a ofrecer al Señor en sacrificio. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros podemos dar fe de nuestros testimonios porque sabemos que dice la palabra de Dios que en Él encontraremos todo lo que nos falta. Sabemos que cuando Dios nos da la contestación a todas nuestras necesidades, Él es fiel. Quiero contarles un testimonio en el cual Dios suplirá todo lo que necesitamos. Y Dios es fiel porque en una situación en la cual nosotros acabamos de pasar, nosotros tuvimos un problema de vivienda. Teníamos 20 años de estar en todas las cosas, haciendo trabajos en nuestro tiempo, porque nosotros sabemos que Dios tiene cuidado de nosotros. Teníamos 20 años o más de vivir en un apartamento cuando falleció el propietario, le quedó luego a su esposa. Cuando ya eso sucedió, nosotros sentíamos que algo podía suceder, pero uno siempre confiando en el Señor, que todo va a ser para bien. A veces también tiene sus dudas, tiene un tiempo de espera al cual se vuelve a veces incómodo, se vuelve desesperante, pero cuando eso sucedió y esta señora quiso hablar con nosotros, ya en una oportunidad quiso ella tener la intención de poder pedirnos el apartamento para su hijo, pero el hijo falleció, entonces ya no se dio esa situación. Pero con los días, con el mes, apareció ya otra idea, que era la que ella quería vender su apartamento a un familiar. Entonces nosotros empezamos a pensar y a buscar, pero nada salía en el aspecto de otra casa, de un alquiler a, a la, como a la necesidad que nosotros teníamos. Entonces, sucede que cuando nosotros empezamos a buscar y no salía nada, en eso salió el viaje a Reno, Nevada, en el cual pues, me habían invitado de una iglesia, yo tenía que irme y quedaba este problema. Mi esposo estaba mal de salud, pero yo tenía que cumplir ese, ese plan del Señor que Él había trazado en mi vida. Cuando yo partí para ese viaje, mi hijo dijo que él iba a probar a hacer un préstamo para que esa casa que ahora fuera nuestra siguiente vivienda fuera una casa propia. Y él empezó a mover todos todo lo que él pudo, todos sus medios, y empezó a pedir al banco asesoría en los lugares que podíamos, según nuestro presupuesto, no estaban dando, pues son lugares que no aceptaban los préstamos y así sucesivamente. Pero de repente surgió una casa que estaba recuperada en el banco. No importando dónde estaba, aprobaron venderla.
Luego de eso, mi hijo empezó a mover su préstamo en el banco, se lo aceptaron. Luego de eso, faltaba ver qué era el costo de la casa, el tiempo, los intereses, todo lo relacionado a un préstamo de vivienda. Y Dios fue ordenando todo, todo ligero, todo, todo según el tiempo que nos habían dado para desocupar esa vivienda. Quiero decirles que en todo ese tiempo, todo el ministerio se movió, estaban orando, oraban por una casa propia, una casa mejor, donde estábamos, y todo se fue dando, hermanos, según fue la voluntad de Dios. Yo sé que Dios siempre tiene sus pensamientos buenos, agradables y perfectos. Él nunca nos va a dar ni más ni menos de lo que necesitamos, y también nos da según las riquezas en gloria. Le doy gracias a Dios porque pudimos obtener esta vivienda por medio de mi hijo. Dios tocó su corazón y Dios le dio las herramientas necesarias. Sabemos que cuando Dios pone su mano, cuando nosotros le creemos, cuando nosotros le buscamos y Dios permite que su voluntad se cumpla en nosotros, vamos a ver eso y mucho más de lo que necesitamos. Eso es un gozo para nosotros, pues nunca me imaginé un día poder estar en una casa que iba a ser propia, una casa en la cual pudiéramos descansar más ampliamente. Y lo mejor, que Dios preparó este tiempo cuando justo y necesario. Ya mi hijo está en una edad donde a veces ya no quieren dar préstamos, pero Dios puso a su tiempo todo eso. ¿Y qué quiere decir? Que mi Dios suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, como lo dice Filipenses 4:19 que tenemos en pantalla. Qué precioso es el Señor y qué grande es su poder para con nosotros. Por eso es que todo lo que le buscamos no es un tiempo perdido, es un tiempo de ganancia, un tiempo que vamos un día a ser minimizado, un tiempo que Dios hace cuando hace esos cambios, cuando le creemos y cuando le buscamos. Amén. Y asimismo vemos cómo Dios dice que Él es el poderoso, Él es el gran yo soy, nuestro Jehová Jireh, nuestro proveedor, aquel que proveyó ese cordero para el holocausto, para cumplir esa promesa que le dio a Abraham de que iba a ser padre de muchedumbre. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Eso nos lo habla en Efesios 3:20. Ahí encontramos el verdadero secreto, la contestación a todo lo que nosotros hacemos. Si usted está en una condición igual o parecida a la que pasamos nosotros con nuestra familia, apodérese de este versículo, que Él va a proveer todo lo que necesitamos, porque Él es nuestro Jehová Jireh, nuestro proveedor, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Hagamos rema de esta palabra y sabemos que Dios va a contestar. Y no nos dejemos amedrentar por ninguna circunstancia en la vida, porque para eso Dios ha dejado todas estas palabras para que nosotros nos apropiemos, para que nosotros entendamos, para que nos alleguemos a Él, para que oremos, ayunemos y podamos entender cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas. Él quiere solo propósitos de bien para nosotros. Él nunca va a desear que usted esté en pobreza, que usted esté en calamidad, sino que Él quiere que prosperemos.
según sus riquezas en gloria. Damos gracias al Señor porque sabemos que Él tiene cuidado de nosotros. Solamente basta que le temamos, que obedezcamos y que todo lo demás Él lo pondrá por añadidura. Amén. Y nos dice, para cerrar con broche de oro esta presentación, nos dice el Señor: yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca volverá a tener sed. ¿Y qué nos está hablando aquí el Señor? Que Él es el pan de vida. Ese pan se convierte en una realidad. Dios lo materializa por medio de su provisión y nos dice que el que viene a mí, si usted no se ha acercado al trono de la gracia, si usted no se ha acercado a Jehová Jireh, créalo, pase a ser uno de los que nunca pasarán hambre. Solamente basta que usted crea en Él, porque dice, y el que en mí cree, no le está pidiendo que crea en alguien más, en una persona más, o que esté creyendo en el brazo de carne, sino que crea en Él, en el Señor Jesús, porque a través de Él vamos a llegar al trono de la gracia, vamos a llegar a nuestro Jehová Jireh, donde nunca más volveremos a tener sed jamás, porque Él es la fuente de vida, la fuente que nos guía a saciarnos, a saciar esa sed que usted tal vez tiene por sus diferentes necesidades, y Él tendrá diferentes propósitos, no como los de nosotros que son limitados, sino que propósitos de bien, propósitos en los cuales veremos la gloria de Dios a través de nuestras vidas. Que el Señor les bendiga y leamos siempre también Juan 6:35. Que el Señor les bendiga y les guarde y escuche una y otra vez, comparta este tema que es muy precioso y es muy acorde al momento de nuestra vida que estemos pasando. Gracias por estar allí, que el Señor les bendiga y oramos para que Dios se glorifique. Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana, Señor, por este momento, por esta tarde, por esta noche, Señor, que tú nos has dado para poder hablar de ti, para poder celebrar, Señor, uno de los nombres, Señor, atribuidos a tu grandeza, atribuidos, Señor, a lo que tú tienes para nosotros. Señor, gracias porque tú eres nuestro dador, nuestro proveedor, Señor. Gracias, Padre. Sabemos que tú vas a proveer ese cordero para el holocausto, Señor, el cual, Padre, tiene su tiempo, porque tú no darás más, Señor, de lo que podemos resistir, Señor, sino que tú nos darás la salida para toda prueba. Gracias, mi Señor Jesús. Sé que tú, Señor, honras, Padre, a tus hijos y así tú provees, Padre, para todo lo necesario. Te agradecemos por este mensaje que tú dejas, Señor, plasmado en la Biblia y que a él deberemos de recurrir en cualquier necesidad, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Te agradecemos, Señor, en esta hora y que toda palabra, Señor, que quede grabada, que toda palabra llegue a los corazones necesitados, Señor. Padre, te agradecemos, oh Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, y el Ministerio Ayuda Idónea Internacional te da las gracias por este momento, esperando que pueda ser compartido este mensaje a muchos lugares y a muchas personas. Amén, Señor, y amén.